Mire, este brote de sarampión, bueno, ya le decíamos sarampión, tosferina, le dábamos el caso también de influenza aviar y demás. Hoy vamos a aprovechar esta entrevista con el vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina, con Mauricio Rodríguez, que nos hace el favor de colaborar en este espacio para hablar puntualmente de la importancia de vacunar a bebés, a niños y niñas. Esto tras la muerte lamentablemente de al menos 45 bebés. Todos los casos corresponden a menores que no habían recibido la vacuna contra esta enfermedad. Pues es una situación que ha puesto a la alarma pues en nuestro país. Y ya próximamente viene también la Semana Nacional de Vacunación y vamos a estar insistiéndole de la importancia de este tema, de completar, de iniciar esquemas de vacunación. Mauricio, buenos días. Hola Karina, buenos días. Saludos al auditorio, gracias por invitarnos. Te saludo con mucho gusto y espero que hayas disfrutado de unos días de asueto. Gracias por recibir esta llamada y aprovechándote porque nos encanta platicar contigo y sobre todo orientar a la población pues sobre este tema que es tan importante, imprescindible, diría yo, el tema de vacunar, de Sí, completar, iniciar esquemas de vacunación, particularmente niños, bebés, niñas. sí, Karina, el gusto mío siempre. Gracias. Em, pues mira, el tema de las vacunas es muy peculiar porque justamente a veces las vacunas son víctimas de su propio éxito. Cuando hay una cobertura de vacunas buena, cuando las vacunas están funcionando bien, cuando la gente las usa, las enfermedades se mantienen a raya. Claro. Entonces, cuando las enfermedades se mantienen a raya y no hay enfermedades en la población, entonces se percibe que no hay riesgo y se interpreta como que no son necesarias las vacunas. Como una Entonces, tranquilidad, una paz eh, así. exacto. Entonces, lo Ajá. que pasa en algunos sectores, en algunos momentos, es que justamente se pierde esa sensación del riesgo y se considera que las vacunas pudieran ser prescindibles. El problema es que justamente hay que entender que las enfermedades no están presentes gracias a la vacunación. Claro. Y en cuanto baja la vacunación, se abre la puerta y empiezan a entrar las enfermedades. Y eso es lo que estamos viendo ahorita claramente, Uh-huh. como en serio parece como ejemplo de libro, con lo de sarampión. Lo de sarampión nos está, pues, digamos, sacando un poco de ritmo, Ajá, nos está sí. moviendo un poco el tapete, porque justamente a partir de unas comunidades que no vacunan, el virus encuentra por dónde meterse y Uh-huh. se termina metiendo no solo a las comunidades que no vacunan, sino al resto de las comunidades, encontrando a los individuos no vacunados ahí Vulnerables, en pues. esas otras y también a los más vulnerables. Y lo está pasado con tosferina. Tosferina están cambiando varias cosas con la bacteria y con el comportamiento, pero está encontrando a los no vacunados y ahí es donde está haciendo el mayor daño, ¿no? Los 45 muertos que ha habido son Oficialmente, ¿no? niños menores de 1 año que no tenían ni una sola dosis de vacuna. Cuando no se les olvide, un niño de 2 meses ya tiene que tener una dosis de vacuna contra tosferina, a los 4 meses tiene que tener la segunda dosis, a los 6 meses tiene que tener la tercera dosis. Muy puntual, no tiene que Imagínate. ser, imagínate. Ajá. Y hay gente que he conocido casos, Mauricio, increíblemente, que tienen 1 año y no tienen ninguna vacuna. Y dices, Sí, ¿cómo es sí, posible, no? eso pasa, sí, sí pasa, y Uh-huh. son muchos factores, Karina, los que están involucrados. No hay que quedarnos en que es un asunto sencillo, Sí. sino que es un asunto complejo y cada caso tiene alguna característica. Por ejemplo, hay gente que no tiene dinero para pagarlas en el sector privado Uh-huh. y no quiere ir al sector público porque tiene ahí algún tema ideológico de que son buenas o malas o lo que sea. Sí. Luego, hay quien no puede ir en ningún horario Por de el los que están trabajo. abiertos, los centros de salud. Sí. Entonces ahí lo que se necesita es que las autoridades locales modifiquen los horarios de los centros de vacunación y haya vacunas hasta las 6, 7 de la tarde. O Ampliar, a pues. veces es un tema de que van y el niño o la niña trae moquito
o está irritable y entonces ya no le ponen la vacuna porque dicen que está malita en ese momento. O la familia decide que no le vacuna, ¿no? O sea, por ejemplo, a los 2 meses de edad, eso es algo que lo vemos muy frecuentemente, a los 2 meses de edad le tienen que poner muchas dosis de varias vacunas a los pequeñitos. Y hay gente que se asusta y que cree que eso no está bien y le da miedo. Que se va a enfermar, ¿no? Que le vaya a pasar algo. Sí. Y entonces, pues, en vez de ponerles las 4 vacunas que les corresponderían, ¿no? Que ponle tú que sean 3, ¿no? La del neumococo, la de la hexavalente y la de rotavirus. Dicen, no, nada más pónganle una, ¿no? Y porque pobrecito, pobrecita, ajá. Sí. Y luego lo otro que pasa frecuentemente es que vas y en ese momento no hay vacuna, o en ese momento había una fila larga y no te quisiste esperar, o no había algún tema, y entonces ya no regresas tan rápido al lugar de vacunación. O no al tiempo, pues, que debe de ser exacto, a los 2, a los 4, a los 6 meses, ajá. Sí, entonces, pues todas esas pequeñas fallas del sistema, de todos lados, no solo es el gobierno, ni solo es la gente, ni es todo. Entonces, por eso se planean las semanas de vacunación. Desde hace muchos años se hacen las semanas de vacunación, nunca han dejado de existir. Y la idea es concentrar las acciones de vacunación en unos poquitos días para que ahí se pongan al día los esquemas retrasados, se empiecen esquemas que no han empezado y se revise qué le falta a cada quien. Y lo más importante, que se garantice que haya vacunas en ese momento en donde va a ir la población a vacunar. Ajá. Por el amor de Dios. Es que sabes que, Mauricio, yo sí he registrado casos en donde la gente dice, es que nos dicen que vayamos a vacunar. Llevo a mi hijo o hija y tengo que andar recorriendo centros de salud porque no hay. O sea, aquí en Hermosillo ya pues la población es amplia y hay muchos centros de salud, pero no en todos. En ocasiones la gente encuentra determinada vacuna. Entonces nosotros hacemos el llamado y luego no hay. Entonces, pero bueno, hay que ser puntuales. La Semana Nacional de Vacunación es del 26 al 3 de mayo de 2025, ya va a estar por arrancar, pero en teoría tendría que haber también vacunas, porque si está toda esta situación, disponibles para quien vaya antes o después, ¿no? Esto también pero sí, Karina, pero eso es bien difícil, porque imagínate que necesitáramos que hubiera todas las vacunas todo el año en todos los centros de salud. Caducan también, ¿no? Exactamente, y se desperdicia mucho. O sea, imagínate que hay un frasco de 5 dosis y que sacas una dosis para vacunar a un niño y que ya no usas las otras 4. Tiene lógica, claro. ¿No? O, por ejemplo, la vacuna BCG. La vacuna BCG es una vacuna que se pone al nacimiento. ¿Y dónde nacen los niños? Pues en un hospital. Entonces, ¿dónde es más probable que haya vacuna BCG? Pues en los hospitales, sí, sobre todo. Entonces, cuando la gente va al centro de salud que está en su colonia y dice, es que no hay vacuna BCG, primero le tenían que haber puesto esa vacuna en el hospital al bebé. Y segundo, pues sí, porque probablemente ahí no se van a usar todas las dosis de BCG como en un hospital donde están naciendo niños cada ratito. Entonces, también falta esa sensibilidad de la población. De nosotros, claro. Decir, bueno, sí es cierto, ahorita no hay, pues ¿dónde sí hay? ¿Cuándo sí hay? Y díganos dónde hay, así la gente pues va a lo seguro también, ¿verdad? Eso también agiliza. Exacto, ¿no? Y creo que todo eso pues va a ir ayudando a que se logren las mejores coberturas. Sí. El tema es que no podemos dejar sin vacunar a los niños y las niñas. Por ejemplo, todos estos niñitos que les está dando sarampión ahorita, es porque sus adultos, los adultos que son responsables de ellos, pues no los vacunan, toman la decisión de ponerlos en riesgo y de negarles la protección de las vacunas. Imagínate qué grave es eso. ¿Quién defiende a esos pequeñitos? Pues quién, si son menores de edad, que por cierto ahorita tenemos este caso también del sarampión, que ya aquí en Sonora tenemos por lo menos 5 casos importados, en teoría de Chihuahua, pues vecino estado. Pero también teníamos este caso, o sea, se nos ha dejado de venir todo, todo relacionado con ese sarampión, sí, la influenza aviar, el tema del gusano barrenador también, ¿no? También, este caso, el primero en humanos. ¿no? Es un poquito más complicado. Ahora,
sarampión, perdón, tosferina. Ujú. Sonora está, digamos, en los niveles como, pues casi bajos, ¿no? O sea, a la semana 15 tenían 12 casos confirmados. Imagínate que en Ciudad de México tenemos 79 o en Chihuahua tienen 77. No ha habido defunciones por tosferina en Sonora todavía, ¿no? En Chihuahua ya hubo Afortunadamente. 5. Ujú. Pero eso que decías de sarampión es muy cierto. Empezó habiendo un caso, Ujú. pero ya hay 5 casos de sarampión. Sí. Entonces, pues ahí también es muy delicado. Ojo, ajá, Ya hay 400 casos en el país, en Chihuahua, en Chihuahua. no, solo en Chihuahua. ¿Cuántos son a nivel nacional? Bueno, de tosferina tengo que van más de 420 casos, 421, ¿no? Y de sarampión, hasta Sí, donde de me tosferina quedé. van 749 Ay, ay, ay. y de sarampión A ver, justo son probablemente esos 421, a ver. pero tenemos duda porque los datos llevan un tiempecito de retraso, entonces probablemente ya estamos llegando, tal vez ya estamos llegando como a los 600, seguramente. ¿Y muertos por tosferina? Muertos por tosferina 45, Los bebés, pues los que ajá, que mencionábamos. son, Ujú. o sea, las defunciones por tosferina también están en muchos estados, no es un problema de un solo Ujú. lugar Sí, o de eso un veía. solo, ¿no? O sea, Eh, tosferina, por ejemplo, Chihuahua 5 defunciones, Coahuila 2, Nuevo León 4, Tamaulipas 1, San Luis Potosí 2, Aguascalientes 2, Jalisco 7. sí, 15 eh, entidades, ¿no? Son las que se sí, marcan. ahí sí está por varios lados. Sarampión solo ha habido una defunción en Chihuahua de una persona no vacunada, pero ha habido varias hospitalizaciones por sarampión y ha habido pues más propagación. O sea, ahorita hay que esperarnos a ver qué pasó con la Semana Santa porque seguramente va a aumentar el número de Híjole. casos de sarampión de manera importante Ajá. porque además las comunidades religiosas pues se juntan para sus Ujú. celebraciones de la Semana Las Santa. familias que vienen de otras partes o Sí, que viajas y a se otro quedan en las punto. casas, viajan juntos. Ujú. Imagínate un niñito con sarampión en un camión con 40 personas No, pues, ¿qué que te digo? viajen 8 horas con las ventanas cerradas, ¿no? En serio es peligrosísimo. Bueno, ya estamos haciendo insistir pues que la gente considere este tema, que aproveche esta Semana Nacional de Vacunación, que lleve a aplicar, iniciar o completar los esquemas de vacunación a niñas, niños o las personas pues la población vulnerable también que marcan, porque pues nos indican luego quiénes pueden acceder a las vacunas. Nos están preguntando los principales síntomas de la tosferina. La otra vez Sí, hablábamos también ya de sarampión, pero la sí, tosferina, ¿qué la síntomas? tosferina, el principal síntoma es una tos que produce como un ruido especial, así como tos de perro, le decimos, ¿no? Ujú. Y son toses que son como en accesos, ¿no? Que toses mucho, muy seguido. Y es como un cuadro de faringitis un poquito más grave, ¿no? Que hay Ok. mucha tos. El cuadro agudo, ese es como la primera parte de la enfermedad. Después hay una etapa que se queda más tiempo, que dura mucho, de la tosferina, que incluso le llaman la tos de los 100 días, que se queda ahí la gente tosiendo y tosiendo y tosiendo. Ya no es la tos de perro, pero sigue siendo tos constante, No se te constante, quita pues constante. el síntoma ese de la tos, ahí Sí, está. y esa es, ahora el problema con la tosferina es cuando le da a los más pequeñitos, ¿no? A los menores de 1 año, a los menores de 6 meses, porque su tracto respiratorio, o sea, su tráquea, sus pulmoncitos, ¿no? Pues todo es más chiquito y se lastima más fácil y se complica más Sí, fácil. Y entonces se acumula la bacteria y luego trae ahí unas toxinas que también le pobrecitos. pueden hacer daño y generalmente tienen problemas respiratorios graves, que eso es como lo que termina Ujú.
complicando la situación. ¿Te lleva a un Por paro? eso, ¿A un paro te lleva esta situación? pues ¿O? ahí sí te lleva a una insuficiencia respiratoria Ok. aguda y eso pues, te puede provocar algún problema ya más grave, ¿no? Ajá. Mauricio. Pero por eso, Karina, es bien importante que también la gente entienda Ujú, que cuando vacunamos a la mujer embarazada, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, cuando ya casi van a nacer ese bebé, ujú. le ponen la vacuna, una vacuna de tosferina, la mamá hace anticuerpos, se Ok. los pasa al bebé a través de la sangre por la placenta Ujú. y ese bebé sale con anticuerpos para defenderse de la bacteria de la tosferina Mira. y esos primeros 2 meses en los que el bebé no va a tener ninguna vacuna, Ajá. Pues está lleva los protegido. anticuerpos de la mamá. De hecho, tienes dos preguntas y una de ellas es en relación a este tema y qué tan importante porque hay como un cierto estigma a que las mujeres embarazadas no hay que ponerse a riesgo y no vacunarse y por el amor de Dios no es así. Ya está escuchando usted a Mauricio. Estoy platicando, le recuerdo, con el vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la UNAM, Mauricio Rodríguez, es maestro también en la Facultad de Medicina. Te preguntan, mi hija empieza su embarazo, ¿qué vacuna se tiene que poner si es que tiene que vacunarse? O sea, hablando Sí. no particularmente nada más de la tosferina, sino que otras, por ejemplo, la de la influenza Bueno, también se la mira, puede poner. ahorita probablemente la de influenza ya no hay, Ujú. porque ya estamos prácticamente fuera de la Fuera, temporada, sí. pero en cuanto avance su embarazo y en el tercer trimestre, o sea, después en el mes número 7 si quieres, Ujú. ahí ya se puede poner la vacuna de la De la tosferina. tosferina, ok. Esa Tienes, es la principal vacuna que se tiene que hacer. sí. Tienes otra Lo pregunta. ideal también sería que se hiciera un tamiz de VIH, de sífilis, ¿no? Ok, Para Tamis. que si tuviera alguna situación, pues la puedan atender a tiempo y pueda pues garantizarse toda la seguridad de ese bebé. Ujú. Pero de entrada tosferina Ok, hacia el final del embarazo. ahí está la respuesta entonces. Y la otra También pregunta, también les ponen tétanos, la vacuna antitetánica también. Y ahí justo en la misma de tosferina, ujú. ahí va la de tétanos, Ah, ok. difteria y tosferina. O sea, Y eso es se les pone múltiple en el tercer entonces. trimestre del embarazo. Ahora, en el embarazo no se usan la vacuna del sarampión, ni la vacuna de la varicela, ni la vacuna de la rubiola, ¿no? Que son otras vacunas que tienen virus atenuados. Ajá, Esas no se usan en las embarazadas. ok. Pero Pero esta de la pues, eso lo tosferina sabe sí. cualquiera que esté en un centro de salud vacunando. O Ok, sea, eso esperemos. ¿no? Pero usted, por lo menos ya le estamos compartiendo la información y nada más es también como una precisión. Cerramos con esta pregunta, Mauricio. ¿Cuáles son las dosis o las vacunas que deben aplicar a un recién nacido, o sea, en un hospital que están obligados a vacunar cuando nace? Sí, obligados, vamos a manejar la palabra como con reserva, porque sí es una obligación, pero no hay manera de castigar el no cumplimiento, entonces pues también lo de que si están obligadas o no, pero la única vacuna que se pone al nacimiento es la vacuna BCG, que es la de Ok, la tuberculosis. ok. Esa se le debería de poner en las primeras horas de vida extrauterina, Y o te sea, en el avisan, hospital ¿verdad? donde nació. ¿Cómo? Te avisan, o sea, piden una autorización, vamos a poner la vacuna a su Exacto, y se bebé. la ponen en el bracito, es una que se pone ahí cerca del hombro, en el lado izquierdo, Ok. y ahí se le pone, y luego le hace una ronchita fea que le dura varios días, y eso es normal, hay que cuidarlo, hay que lavarla, hay que secarla, etcétera. ¿Es la que tenemos todos cuando nace Es la que casi tenemos la todos a la cicatriz? vista, como una cicatriz muy visible en el Ajá, hombro, ¿no? Al lado del hombro. sí, Y luego a los 2 meses empieza el resto de las vacunas. ok. O sea, la vacuna hexavalente, que como su nombre lo indica, son 6 vacunas en una, que es la vacuna de poliomielitis, tétanos, difteria, tosferina, Un también cóctel. viene ahí hepatitis B Ujú, y viene Hemophilus influenza tipo B, que es una bacteria que causa infecciones graves. Y ahí mismo le dan gotitas de vacuna de rotavirus tomada, ok. y ahí mismo le ponen la vacuna del neumococo en el otro bracito, ¿no? Eso O en es la a los piernita. 2 meses. Ojo, hay que checar. Hay A niños, los 2 meses es el martirio chino para los niños. por favor, no, y para los papás también, que es la responsabilidad. Vamos a estar hablando con
Ya solicitamos por ahí la información también aquí a la Secretaría de Salud para, pues en cuanto arranque la semana de vacunación, vamos a estar aquí, mire, señalándole, recordándole, orientándole sobre este tema. Mauricio, ¿cómo cerramos? Pues recordando, Karina, que las vacunas son seguras, hay muchos estudios que demuestran su seguridad antes de que se empiecen a usar. Llevamos muchísimos años haciendo vacunas y usando vacunas. Imagínate que en México de la vacuna hexavalente, pues cuando menos se deben de poner como 16 millones de dosis cada año. De la vacuna de papiloma se deben de poner como 2 millones, casi 3 millones de dosis cada año. De la vacuna del neumococo como 4, 5 millones de dosis cada año. Desde hace muchos años. La vacuna de sarampión se usa desde hace más de 40 años. Y son vacunas que han demostrado ser seguras, efectivas y necesarias. Entonces, yo entiendo que la gente piensa que su bebé es único y especial y que nadie quiere que le pase nada. No, nadie quiere que le pase nada. Por eso hay que vacunarlos. Hay que vacunarlo. Y que si le va a dar fiebre o que si va a llorar o que si... Bueno, pues sí, eso se puede controlar. Pero es mejor controlar una fiebre por vacuna o algún tema relacionado con la vacuna que correr el riesgo de la enfermedad. Estoy de acuerdo contigo. Las enfermedades prevenidas por vacunación generalmente pues tienen secuelas y tienen consecuencias más graves. Por favor, ojalá que podamos tomar nota, revise ahorita, tiene un vecino, una vecina, una persona que conozca que está en estado de embarazo, bueno, ahí están las indicaciones, le vamos a pasar compartir el link de esta entrevista para que lo comparta también y si tienen dudas, aquí las van a aclarar con esta charla que tuvimos con pues el experto en este tema y en muchos otros que hemos estado sacándole provecho y agradecemos su disponibilidad a Mauricio Rodríguez, vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la UNAM y profesor de Facultad de Medicina. Te mandamos un abrazo. Igualmente, Karina, que tengan buen día y estamos en contacto. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Bonito día.